Este es el momento de que yo me pongo como eléctrico, hermano. Pero hace 6 horas atrás no era así. Yo todos los días, todos los días, entre 2 a 6 de la mañana me levanto, hermano. Ese es y es algo que yo no puedo evitar. Es así. Y cuando digo todos los días, es todos los días. O sea, esta madrugada no es la excepción. Pero no todas las madrugadas yo termino bien. Y de hecho, la mayor parte de ellas termino reventado. Y lo único que me sostiene, hermano, en esos episodios, en esas etapas y en esos asuntos, es el Señor. Pero la realidad es que muchos días, hermano, después yo vuelvo a la cama, puedo dormir un poco más, vuelvo y me levanto. Y en este último mes, quizá, hermano, ha sido con un pesar sobre mí, que es como enfermizo, o sea, parece enfermedad, pero no es enfermedad, hermano. Yo físicamente estoy bien. Y cuando me miro en el espejo, yo me encuentro mejor todavía, hermano. Y yo, wow, no, si es que parece que los años ni te pasan por encima, mijo. Si no fuera por la calva y las canas, olvídate. Sí. No, pues que le quiero decir que físicamente yo me siento bien, me encuentro bien, hermano. Pero hace un mes, o cosa más de un mes, ha habido este pesar enfermizo, que yo lo conozco, sé de dónde viene, hermano. Es esa cosa de lo que hemos estado hablando también aquí en la iglesia, que es esa opresión. Que es que usted se mete con Dios, el diablo se va a meter con usted, pero el Dios que está con usted, hermano, es el Dios de los escuadrones del ejército de Jehová. Ese es Egan. O sea, el que se meta con usted, hermano, se está metiendo con el escuadrón del ejército del cielo, que no son solamente los ángeles, sino todos aquellos que somos hijos de Dios. Eso no quiere decir que no va a haber lucha, que no va a haber batalla, hermano, que no va a haber una guerra. La guerra está declarada hace tiempo. Pero nosotros no peleamos para ganar, ya Jesucristo ganó. Nosotros peleamos, hermanos, para aprender. Es para aprender, hermano, para madurar y para crecer. Para acercarnos cada vez más, viendo al Señor, hermano, interceder por nosotros y salir a favor nuestro. Aprender cada vez nosotros más a amarle, servirle, hermano, y adorarle como Él se merece. Pero esa lucha ha estado ahí, hermano, y ese peso ha estado ahí. Pero igual que le digo una cosa, le digo la otra. Pero yo llego aquí, hermano, y yo me paro en esta casa. Y como yo sé que su nombre está en esta casa, y yo sé que sus ojos están en esta casa, hermano, y yo sé que su oído está presto a la oración en este lugar, hermano, y yo sé que su presencia está aquí real, viva y verdadera, hermano. Yo no lo veo, pero yo lo sé. Yo no lo tengo que sentir para entender, hermano, creer y saber que el Señor Jesucristo está ahora aquí en medio de nosotros. Y cuando esa presencia llega, hermano, sea del piso, de las paredes o del techo, va a salir esa corriente que se llama el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y queda uno como nuevo. Y esa es la electricidad que tengo ahora. Si no, hermano, uno no se puede parar aquí a ministrar. Así que le doy gloria y gracias a Dios, hermano, porque Él está en medio de nosotros. Y ha venido, mi esposa lo decía bien, ella no sabe lo que yo voy a hablar. Nadie aquí sabe. Y si yo le dijera, si usted se imagina, solo porque le dije la verdadera Navidad, puede que haya muchos, sí, yo sé que usted va a hablar, pastor, de cuando Jesús nació. No, hermano, vaya conmigo a la palabra de Dios. Porque el Señor está aquí para sanar, hermano. El Señor está aquí para salvar el día de hoy. Palabra de Dios. Marcos, capítulo 16. Pero eso no tiene que ver nada con la Navidad. Esto tiene que ver todo con la Navidad. Con una sola persona esta semana compartí brevemente el verso, no el mensaje, el verso que voy a compartir con ustedes en esta mañana. Y este pasaje se encuentra en el capítulo 16. Si va conmigo
al verso 5. Y cuando entraron, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. ¿Se pueden sentar, hermano? Gracias, Señor. Pastor, ese es un mensaje de Semana Santa. Eso no tiene que ver con la Navidad. Hermano, escúcheme bien. Esta semana es Semana Santa. Y esta semana es Navidad. Porque desde que aquellas cosas ocurrieron, hermano, todos los días, todas las semanas son Semana Santa. Y todos los días y todas las semanas son Navidad. ¿Por qué comenzar por aquí? Déjeme hacerle un poco más detallada la historia. Cuando en el capítulo 16, y fíjense que el título de hoy es La verdadera Navidad. Cuando en el capítulo 16 llegamos, y si su Biblia tiene los subtítulos arriba en letras negritas más gruesas, a lo mejor dice, quizás dice la resurrección o algo así. Porque de eso es que está hablando, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ver eso entonces con la Navidad, hermano? La Navidad, o el día del nacimiento de nuestro Señor, no fue el evento inicial que marcó el plan de Dios para rescatar, para redimir, para salvar a la humanidad. No fue el primer evento. Porque desde que el hombre cayó, y cuando digo el hombre, la humanidad, cuando Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, se presentó en el Edén para hacer caer a aquel y a aquella que Dios había creado perfectos, en el momento Dios intervino, se hizo presente y confrontó a los que habían pecado y al que provocó el pecado, al diablo. Y le dijo Dios a Satanás, a la serpiente antigua, al diablo, le dijo: y tú, por cuanto hiciste caer a mis hijos, y se lo estoy fraseando, no se lo estoy citando, se lo estoy fraseando o parafraseando. Le dijo: porque hiciste caer a mis hijos de la semilla, de la simiente de la mujer. Y eso es una expresión rara, hermano. Porque normalmente en la escritura, cuando se habla de la simiente o la semilla o la descendencia, siempre a quien se usa es al hombre. Y el apellido que predomina es del hombre. Hasta que vino la liberación femenina. Porque Elina se supone que se llame Elina Isel de Alvarado. Ese se supone que sea su nombre. Y mientras hubo vergüenza en la tierra, hermano, así era que se trataba el asunto. Ahora yo tengo que dar explicaciones cada vez que digo que mi esposa tiene su apellido de soltera, porque entonces me preguntan si de verdad estamos casados, porque se supone que es mi apellido el que estuviera ahí. Y yo les digo, no, y yo le explico a la gente, yo les digo, no, es que los tiempos han cambiado, porque no puedo meter otro asunto ahí porque voy a terminar mal yo. Pero en aquel tiempo, hermano,
En el tiempo antiguo, el hombre era el que determinaba la descendencia. Y la descendencia se miraba según los nacidos de cada familia, de cada varón de cada familia. Sin embargo, Dios desde el principio y antes, hermano, que comenzara la genealogía como tal, Dios le dijo al diablo de la semilla de una mujer. Y usted sabe lo que estaba diciendo, hermano, que es que ahí no iba a haber hombre envuelto, que es que ahí no iba a haber intervención humana, que es que había una semilla en una mujer que iba a ser fecundada un día por el Espíritu Santo de Dios, y ese que saliera de ahí, le dijo Dios al diablo, te va a aplastar la cabeza a ti. Así que antes de que Jesús naciera, desde el primer pecado ya Dios había establecido que venía uno que iba a acabar con el que quiere acabar con nosotros, hermano. Y cuando Jesús nació, aquella promesa de Génesis 3:15, hermano, se cumplió. Sin contar todo lo que hay, hermano, en el camino, anunciando la venida de ese Salvador. O sea que el nacimiento de Jesús como tal no fue el evento inicial del plan de Dios para la salvación nuestra, hermano. Dios tenía un plan para salvarnos antes de que nos cayéramos. Y escúcheme bien, si ya Dios lo tenía planeado antes de la caída de Adán, usted puede estar seguro que Dios tiene un plan para nosotros antes de que nosotros cayéramos también. Porque ese es el Dios, hermano, al que nosotros le servimos. Y si usted se pone a pensar en el propósito, ¿por qué Jesús nació? Él no tenía que nacer, hermano. En Filipenses lo dice claramente. Dice, haya en vosotros también este sentir como también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús, siendo Dios, Él no se miró a sí mismo y dijo, esta gente se están perdiendo, vamos a acabar con todos y empezamos de nuevo. Dice la Escritura que Él no estimó ser igual a Dios. Dice, pero y como yo soy Dios, yo no me puedo rebajar al nivel de esta gente. Yo no tengo por qué, yo soy Dios, yo no tengo por qué humillarme, y mucho menos como ellos. Y sin embargo dice la Escritura que Él, Jesucristo, en el cielo, siendo Dios, no tomó en cuenta eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Él dijo, yo voy a dejar aquí esto. ¿Sabe por qué, hermano? Es que yo los amo demasiado. Ellos son malos, pero yo los amo. Ellos pecan hasta la saciedad, pero yo los amo. Ellos merecen morir, no me aman. Ellos no me aman a mí, pero yo los amo. Y no puedo evitar sino amarlos. Así que si yo tengo que dejar esto aquí y hacerme como ellos para salvarlos, eso es lo que voy a hacer. Por eso Jesús nació. Por eso Jesús vivió y nació donde nació. Y nació como nació. Y nació de quien nació. Y vivió como vivió. Y murió como murió. Para entonces hacer algo, hermano. Resucitó. O sea que el nacimiento de Él fue un evento más dentro de la línea del plan de Dios para nuestra salvación. Y en ese plan, hermanos, caemos todos nosotros. Y como ejemplo, yo voy a usar a uno de los que anduvieron con Él. En este caso, Pedro. Por si quizá nosotros podemos entender, hermanos, que lo que Dios hizo con Pedro es lo que quiere hacer con todos nosotros.
Este es un tiempo, hermano, donde esto es lo que se debe celebrar. Donde solamente el poder entender el hecho de que nuestro Señor Jesucristo desde entonces, hermano, lo que está procurando es nuestra salvación. Y con nuestra salvación, déjeme decirle algo, hermano, la salvación comienza en la tierra. Se completa, hermano, en el cielo, pero donde comienza es aquí. Y cuando la Escritura dice salvación, esa palabra viene acompañada de totalidad, hermano, del bienestar de Dios, el beneficio de Dios para nosotros. O sea, no es solamente sí, yo soy salvo, el Señor me salvó el alma, pero hermano, eso viene acompañado de sanidad también. Y cuando digo sanidad, es sanidad del alma, sanidad del cuerpo, hermano, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad, hermano. Porque ese es el Salvador nuestro. Y el Señor lo que quiere es que nosotros entendamos, hermano. Porque aún nosotros mismos, y le estoy hablando ahora a aquel que se apartó. Y si allá en Facebook hay alguno que estás apartado del Señor, óyeme bien, Pedro, y si eres mujer Petra, que no es un nombre feo, hermano, eso quiere decir piedra, roca. Hoy el Señor te está hablando a ti. Que si te ha venido buscando el Señor y tú has sentido esta inquietud una y otra vez, y cuando oyes la palabra del Señor te conmueve, pero después no puedes salir del hoyo donde estás metido, este mensaje hoy es para ti. Que somos cristianos, hermanos, pero vivimos arrastrados, vivimos arrastrándonos. Este mensaje hoy es para ti, para mí también. Porque el Señor está haciendo lo que había planeado hacer desde un principio, hermano. Y lo reveló mediante su nacimiento, su vida, su sufrimiento y su resurrección para nosotros. Pero en medio de todo esto, hermano, uno va a pasar situaciones, va a pasar problemas, va a tener, va a padecer, dice la Escritura. O sea, la salvación comienza en la tierra, pero no nos exime a nosotros de tener problemas, de pasar cosas malas. Lo grande de la salvación es que provee, hermanos, continuamente la salida para uno poder vencer en eso aún hasta la misma muerte. Porque Jesús dijo que el que en él cree no morirá jamás. O sea que hasta para la muerte hay solución cuando uno recibe la salvación de Jesucristo. Pero hay cosas que pasan, hermano. Vamos a ver a Pedro para que usted entienda la verdadera Navidad, hermano. Aquí lo que está ocurriendo es, llegó el domingo en la mañana, la madrugada, saliendo el sol. El Señor lo había crucificado 2 días antes. Y no vamos a entrar aquí si fue jueves, viernes o cuando fue, hermano. Olvídese de eso ahora. Lo enterraron. Lleva 2 días muerto. Amanece el día tercero. Los discípulos, sus discípulos, se desaparecieron desde el momento del arresto. Salieron huyendo por temor a lo que le pudiera hacer el ejército romano y la turba que los acompañaba. Estaban con aquel que habían compartido 3 años, que lo vieron hacer milagros, señales, prodigios, que siendo galileos, hermano, y ser galileo en aquel tiempo era ser clase baja, lo peor. Esos eran malos de verdad. Que siendo galileos, a galileos fue quien Jesús llamó. Lo vieron resucitar a un muerto. Más de uno, de hecho. Y cuando llegó un grupo de gente a arrestarlo, salieron corriendo y lo dejaron solo. Se fueron y se fueron todos. Mire, hermano, si me lo hacen a mí, ay, papá. No es que no queda uno, hermano.
pero se lo hicieron a Cristo. Y cuando, luego de haber padecido y muerto, hermano, resucita al tercer día, ocurre este evento. Que obviamente los discípulos no eran los que iban a ir a la tumba, porque todo ocurrió tan rápido y era víspera del día de reposo. No había tiempo para embalsamar bien y para preparar bien el cadáver. Solamente se podía envolver en un sudario y avanzar a meterlo en la tumba antes de que comenzara el día de reposo, porque si no, al tocar un cuerpo muerto no se podía luego participar de la fiesta. Fue corriendo, fue rápido, lo metieron allá en la tumba, pusieron una piedra grande y soldados velando la entrada. Y los discípulos escondidos. Juan fue el único que apareció con la mamá mientras Jesús moría en aquella cruz. Al tercer día, las mujeres, gloria a Dios por las mujeres, hermano. Esas estuvieron con él todo el camino. Donde los hombres no estuvieron, estuvieron las mujeres. Y cuando los hombres no aparecieron, aparecieron las mujeres, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a la mujer Jesús siempre le ha dado su lugar. A la mujer siempre Jesús le ha dado sus respetos, su consideración, su amor, hermano. Por encima de lo que cualquiera pueda pensar o decir, no importa de qué clase de mujer. Porque a una de ellas pecadora, Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella, habiendo sido acusada en público porque fue sorprendida en público, le dice: no, Señor, ninguno. Y él le dijo: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Ese era Jesús con las mujeres. Por eso las mujeres ese día, el domingo en la mañana, fueron corriendo allá, hermano, al sepulcro. Porque querían preparar el cuerpo del Señor, embalsamarlo bien, ponerle las especias que ponían para que se preservara el cadáver. Pero ellas lo que fueron a ver, a buscar, y con lo que fueron a trabajar, era con el cuerpo muerto de su Señor. Porque Jesús había muerto. Pero qué cosa maravillosa. Los discípulos, si usted lee ese capítulo un poco más adelante, dice que lo que estaban escondidos llorando. Llorando, hermano, con un sufrimiento, una tristeza y un dolor intenso. Pero cuando las mujeres llegan allí, hermano, vuelva conmigo al capítulo 16. Yo espero que no haya cerrado su Biblia. Ellas decían entre sí, dice el verso 3: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, oiga lo que vieron, hermano. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Qué fue lo que vieron allí, hermano? Era un ángel. Un mensajero de Dios. Usted sabe, hermano, porque usted ha leído la historia y si no la ha escuchado, que el día que Jesús nació, vino un ángel luminoso, se le aparece a unos pastores allá en el monte y les anuncia que les ha nacido en Belén, ¿qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando el Señor resucita, hermano, y van a buscarlo muerto a la tumba está vacía, pero allí adentro había uno sentado con una ropa blanca larga, jovencito, hermano. Oiga esto, hermano, un ángel del Señor. A lo mejor era el mismo que vino a anunciar cuando él nació. Ese era el ángel anunciador. Pero oiga esto, hermano. Él les dijo: no se asusten. Porque le entra un susto a cualquiera, hermano. Sí, no, el muerto no está donde se supone que esté. Y hay un muchacho ahí grande
y vestido de blanco de arriba abajo, jovencito. No os asustéis. Buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Y hace punto y coma, hermano. La oración no terminó ahí. Él no se hizo de esperar, hermano. Ustedes están buscando a Jesús y le dice: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron y donde habían puesto el cadáver del Señor. Allí lo que estaba solamente, hermano, era el sudario y los paños envueltos. Y escuche bien, hermano, porque aquel ángel estaba allí para decirles a ella lo que acababa de ocurrir. Dice: Él no está aquí, Él resucitó. Pero esta es la parte hermosa para nosotros, hermano, donde dice: pero id. Oiga qué clase de mensaje, hermano. Pero id, vayan y díganle. Oiga, hermano, esas expresiones maravillosas. Si un ángel viene, y la palabra ángel lo que quiere decir mensajero. El ángel no viene trayendo un mensaje de sí, él viene trayendo un mensaje de Dios, que quiere decir que lo que el ángel está diciendo fue lo que Dios le dijo que dijera. Y cuando el ángel dice lo que Dios dijo que él dijera, usted puede estar seguro que el ángel se va a ocupar, hermano, de decir las cosas tal y como Dios las dijo. El ángel no le va a añadir, el ángel no le va a quitar. El ángel no es como nosotros, hermano, o como ahorita a la vez a las mujeres, ¿verdad, hermano? Y cómo el Señor trata con ellas. Pero el ángel no es como Eva, que cuando el Señor dijo: no coman de ese árbol, y el diablo le habló, ella dice: no, Dios dijo que eso no se puede ni mirar ni tocar, y le añadió, hermano, a lo que Dios había dicho. Yo creo que eso es algo hereditario, pero hay perdón, hermano, para eso hay perdón. Escuche bien, hermano. Por lo tanto, el ángel empieza a decir lo que Dios le dijo que dijera, porque tan pronto él anuncia la resurrección y se la anuncia a estas mujeres fieles, hermano, ya quien primero tenía que recibir el mensaje lo recibió. El Señor honró, hermano, la fidelidad de esas mujeres. Esas fueron las primeras que llevaron el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Y por ahí comenzó, hermano, esa bendición que ha alcanzado al mundo entero hasta alcanzarnos a nosotros hoy. Pero luego que les anuncia la resurrección, le dice: pero id, decid, y escucha la palabra que usa, hermano, sus discípulos. Pero si eso a mí me sorprende, hermano, si eso a mí me sorprende, más me sorprende cuando dijo: y a Pedro, que él va delante de vosotros. Porque me sorprende la salvedad. O sea, ¿por qué dijo a sus discípulos y luego a Pedro? Y especificó. ¿Quién es este Pedro? Nosotros sabemos muchas cosas de Pedro. Si me acompaña en Lucas, un poco más adelante, en el capítulo 5, verso 3. Lucas capítulo 5. ¿Quién es este Pedro? Pedro era galileo, era pescador. Y cuando comienza en el verso 3 a narrar la historia de él, es porque Jesús llegó a un lugar, y esto es como lo describe Lucas. Hay otras versiones que no se contradicen, lo que hacen que se complementan en los otros evangelios. Pero esto da unos detalles maravillosos. Jesús llegó al lugar, la gente lo estaba siguiendo, ya Jesús había comenzado el ministerio, ya estaba sanando y libertando gente, hermano. Y de momento llega a la orilla. Y allí está Pedro con su barca. Él era dueño de una de las barcas, de uno de los barquitos de pesca. Y Jesús se sube en la barca y le dice a Pedro: échame un poco para afuera para yo poder hablar con la gente. Y dice la escritura que le rogó. Jesús a Pedro le habló de esta manera, hermano. Oiga bien, capítulo 5, verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó.
Fíjese con la delicadeza que Jesús trató a Pedro. Le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Oiga, usted sabe lo que estamos narrando aquí, hermano. Aquí dicen la pesca milagrosa. Si la Biblia suya tiene título, a lo mejor dice la pesca milagrosa. Hermano, y habla de un montón de peces que agarraron. Usted lo va a ver ahora. Pero la pesca milagrosa, hermano, no fue la de los peces. Oiga bien lo que está pasando aquí. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y oiga lo que salió de la boca de Pedro. Pedro no estaba convertido. Pedro se convirtió ese día. Esto fue antes de que él aceptara a Jesús. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Ya Pedro estaba viendo, escuchando a ese hombre que le pidió prestada la barca. Lo está oyendo hablar y él sabe que la palabra que sale de la boca de ese hombre es diferente, es palabra de vida. Se le metía por dentro. Él estaba viendo y viviendo una experiencia diferente a lo que había vivido antes. Y cuando él le dice: boga mar adentro, trabajamos toda la noche y la noche es cuando mejor se pesca. Y tú me estás diciendo ahora de día que entre a donde ya estaba y tire la red, que de día no es bueno o no es mejor, cuando hemos estado trabajando toda la noche. Pero yo te acabo de oír a ti y tu palabra es diferente, porque tú hablas como quien tiene autoridad. Es que en tu palabra, Jesús, hay como un poder. Y por eso, aunque yo sé que allí no hay nada, en tu palabra, en lo que tú dijiste, en lo que tú acabas de decir, en esa palabra es donde yo voy a echar la red. ¿Y usted sabe lo que pasó? Agarraron tantos peces que dice que el barco se hundía. Llamaron otra barca, la llenaron también. Las dos barcas casi se hundían, hermano. Oiga qué cosa tremenda. Y en el verso 8 dice, ¿está conmigo? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo. Eso fue, hermano, así, mire. Apártate de mí, Señor. Soy hombre pecador. Cuando él vio que la palabra de Jesús tenía ese poder y lo reveló delante de sus ojos, al momento dentro de él se revolcó toda una vida de pecado. Él entendió en un segundo, porque creyó en la palabra de Jesús, que el que estaba delante de él era el Hijo de Dios. Pero escúcheme bien, hermano, que muchos de nosotros en una situación como esa, sintiéndonos redarguidos por la presencia del Señor, podemos pedir misericordia, tirarnos al piso y: Señor, ten misericordia de mí. Como ocurrió en tantos pasajes. Gente que gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero el pecado de Pedro era tan grande, este hombre era tan pecador, que dijo lo que decían los demonios cuando se encontraban con Jesús. Él no dijo: ten misericordia de mí. ¿Usted sabe quiénes le decían a Jesús: apártate de nosotros? Los demonios. Cuando Pedro se sintió redarguido por Jesucristo, lo que le salió de la boca fue: yo estoy tan sucio, estoy tan mal y soy tan pecador. Esta es una frase fuerte, hermano, que no hay quien me salve. Apártate de mí. Así de malo era Pedro. Oiga, pero así de bueno es Jesús, que le dijo, hermano, en aquel momento, vaya conmigo al verso 10, mitad del verso 10.
donde dice, pero Jesús dijo a Simón, oiga hermano, lo que le dijo fue, apártate, soy hombre pecador, porque por la pesca habían creído. Y oiga la respuesta de Jesús, hermano. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Si le dijo no temas, hermano, es porque acompañando a la culpa, a la conciencia, ardiendo, hermano, como una llama, acompañando a esa convicción, estaba un temor o un terror, hermano, de estar delante de la presencia del Hijo de Dios. Porque si algo sabe, el que peca sabe que está mal. Y el que peca sabe que ese mal lo lleva a la muerte. Pero no tiene la posibilidad de librarse de ese gigante. Está demasiado de grande, es demasiado fuerte. De esto yo no puedo salir. Y lo primero que Jesús le dice, y con eso resolvió el problema, hermano. No temas. ¿Qué usted cree que pasó cuando Jesús le dijo no temas a Pedro, hermano? ¿Qué usted cree que pasó con el temor? Oiga, el que tenía el poder para decirle echar las redes aquí donde no había nada y que saliera de todo, hermano, es el que le estaba diciendo en ese momento no temas. Y delante de Jesús, cuando él habla de esa manera con un hombre pecador como Pedro, usted puede estar seguro que la conciencia se calma y el temor se va. Porque es Jesús el que está hablando y la palabra de Cristo tiene poder. Oh no, y lo que le dijo después. Usted sabe que con no temas, hermano, el Señor resolvió todo. Porque si termina el verso 11 conmigo, mire lo que pasó. Solo porque Jesús le dijo, no temas. Y cuando trajeron a tierra las barcas, no solo Pedro, todos los que estaban con el hermano, dejándolo que todo le siguieron. Dice, no que pese, ni que barco, ni que cosa. Lo que hay que hacer es irse detrás de Jesucristo. Es caminar con Él, es andar con Él. Donde Él vaya, yo voy. Donde Él duerma, yo duermo. Lo que Él coma, yo como. Yo lo que necesito es a Cristo. Porque me dijo 2 palabras y me salvó. Me dijo 2 palabras y me sanó. Me dijo no temas y no se me fue solo el temor, se me fue todo. Porque es Jesús el que habló. Ese mismo Pedro, si va conmigo a Mateo capítulo 16. Mateo 16, verso 16. Qué cosa maravillosa, hermano. Está Jesús con sus discípulos. Ya los muchachos hace tiempo que andan con Él. Ahora ellos, acompañados de Jesús, pueden hacer cosas como las que Jesús hace. Oran por los enfermos y se sanan. Reprenden al diablo y se va. Están aprendiendo a orar. Están aprendiendo, hermano, a amar. Están aprendiendo de todo porque andan con Jesús, hermano. Y en un momento dado Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos dicen, bueno, uno es Elías, otro es el profeta. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Hermano, y Pedro, que ya lleva tiempo caminando con el Señor. Y que el Señor lleva tiempo caminando con Él, que es más importante todavía. Le dice a Pedro, oiga esto, ¿dónde estoy? En el verso 16. Ajá. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero escucha, hermano, si lo que él dijo es grande, y eso le salió a la... Pedro era líder, hermano. Cuando Pedro hablaba, para bien o para mal, hermano, porque él hablaba... Yo amo a Pedro, hermano, y me identifico y lo defiendo también. Pero es porque los dos quizá padecemos del mismo mal. Que uno abre la boca, hermano, y mete la pata, pero hasta donde uno se puede ir. Pero igual que la abría, hermano, para meter la pata,
Cuando lo abría para lo de Dios, hermano, era Dios lo que salía por esa boca. Porque él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y usted puede estar seguro que lo dijo, hermano, con una autoridad. Y lo dijo con una fuerza que todos los que estaban alrededor no le quedó más remedio que decir amén. Pero si grande fue lo que dijo, más grande fue lo que le dijo Jesús. Porque miren lo que Jesús le dijo, hermano. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. Mire, hermano, si allá con 2 palabras resolvió el problema del pecado y metió en la vida de Pedro la salvación, no temas. Y Pedro quedó sanito. Usted sabe lo que puede hacer con uno salido de la boca de Dios, hermano. Bienaventurado eres. Pero que lo dijo Cristo, hermano. Si yo lo digo, tiene la fuerza de lo que es ser bienaventurado por Dios. Pero cuando lo dice Cristo, hermano, ese poder, porque Él es la palabra viva, sale acompañando a la palabra dicha. Por eso es que Jesús hablaba y los demonios, si yo digo huían, se oye bien, hermano. Mi abuela lo decía mejor, decía huían. Sí, se fueron huyendo y es como que le da como que más fuerza a la palabra. Ahora imagínese que Jesús se pare aquí y le diga a usted, bienaventurada eres. ¿De qué no vendrá acompañada esa palabra, hermano? Bienaventurado es dichoso. Bienaventurado es feliz. Bienaventurado es gozoso. Bienaventurado es bendecido. Y Jesús le dijo, solo por esa expresión, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. La dicha tuya viene del hecho de que lo que tú acabas de decir, quien te lo reveló fue papá. Para que Dios le revele algo así a uno tiene que estar bien con Él. O sea que fue como que Jesús le dijo, mijo, ya tú estás, olvídate que ahí tienes el sello de aprobación. Mi papá te puso en la boca lo que tú acabas de decir. Y cuando papá hace eso, considérate el hombre más feliz del mundo. Oiga, hermano, qué clase. Ese Pedro era una cosa tremenda, hermano. Una cosa maravillosa. Pero acompáñeme entonces, hermano, a Mateo, capítulo 26. O sea, ahí mismito, en ese mismo libro, en Mateo 26, estoy llegando. En el mismo libro, hermano. Si va conmigo al verso 30. Llega el momento, hermano. Me gusta este verso, hermano, porque aquí usted ve que Jesús cantaba. Oiga, y cantaban a menudo. Le voy a decir cuánto cantaban. Esa gente cantaban, los discípulos y Jesús cantaban cada vez que se reunían a compartir el pan. Por una sola palabra, hermano, que tiene 2 letras. Después de haber cantado, ¿qué? Él lo está viendo. ¿O eso no es lo que dice ahí? Y cuando hubieron cantado, ¿qué? Él, si hubiera dicho un himno, usted podía pensar que ese día cantaron un himno. Pero cuando dice que cantaron el himno, quiere decir que ellos tenían un himno en particular que cantaban cada vez que cenaban juntos, hermano. Eso era como en la iglesia antes, cuando nosotros éramos más muchachos, más jóvenes, hermano.
que las damas tenían su sociedad y tenían el himno tema, y los jóvenes tenían su sociedad y tenían su himno. Oh jóvenes, venid su brillante pabellón, Cristo ha desplegado ante la nación. Ese era el himno. Después que ellos cantaron el himno, hermano, imagínense a Jesús cantando, hermano. Esto es una escena rara para nosotros. Dice entonces que Jesús les dijo a ellos que todos ellos se iban a escandalizar de él. Y ahí empezó, oiga hermano, qué cosa, después de haber cantado un himno, y el himno tiene que haber sido precioso, probablemente era el Salmo 118, que de momento Jesús les diga, como está escrito, verso 31 a la mitad, heriré al pastor y el rebaño. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Entonces Jesús le aclara esto. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y aquí vuelve Pedro, porque es necesario que nosotros nos veamos en él, hermano. Respondiendo Pedro, verso 33, ¿está conmigo? ¿Está conmigo ahí? Este es el punto clave, hermano. Le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Usted está viendo lo que él dijo, hermano, ¿verdad que recuerde la bienaventuranza que el Señor le había dicho un poco antes? Recuerde también, hermano, que él llevaba 3 años caminando con Jesús. Recuerde, hermano, que él había hecho milagros como los que Jesús había hecho. Y Pedro había visto la gloria de Dios. Pero recuerde que desde el día que le conoció, él vio la palabra de aquel hombre obrar el milagro en él. Él era su mejor testimonio, no solo del poder de Cristo, sino de que lo único que vale en la vida es seguirle a él. Él tenía el testimonio dentro de sí. Por eso, igual que dijo unas hojitas antes, tú eres el Cristo, inspirado por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí le está diciendo Pedro al Señor, aunque todos se escandalicen de ti, oiga las palabras, hermano, yo nunca me escandalizaré. Jesús le responde en ese momento, esta noche, antes que el gallo cante, te lo estoy diciendo que es así, va a ser así. Tú me vas a negar a mí. Responde Pedro, hermano, porque ahora está llenito. Ya cantaron el himno, imagínense, comieron. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque yo tenga que morir por ti, yo no te voy a negar. ¿Sabe lo más grande, hermano? Que a Pedro se le acusa de tantas cosas y a muchos de nosotros se nos olvida lo que dice después de ahí. Y todos, ¿quién? ¿Qué hicieron? Y todos los discípulos. Él dijo, aunque me cueste la vida, yo no te voy a negar, ni te voy a dejar. Y todos, hermanos, todos dijeron, yo tampoco. Hasta Tomás, hermano, que una semana antes había dicho, pues vamos allá a Jerusalén también para que nos maten a todos. Sí, porque ese era sarcástico, incrédulo y sarcástico.
Y lo dice la Escritura, hermano, que Jesús dijo, vamos a Jerusalén, y había amenaza de muerte. Y él dijo, pues subamos entonces también nosotros para que nos maten allí. Pero aquí dice que todos, hermano, dijeron lo mismo. Hasta Tomás. Digo, yo tampoco. Pues miró para alrededor así, todo el mundo está diciendo, no, yo tampoco, yo no te voy a negar, yo tampoco, pues, Señor. En ese mismo capítulo, en el verso 64, perdón, 69. Ya a Jesús lo habían arrestado, hermano. Comenzó el proceso para llevarlo a la cruz. En el arresto, todos los que dijeron, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, habían huido, hermano. Lo dejaron solo. Pedro, después de correr, espantado en el arresto, se acercó entonces a la multitud porque era de noche. Y en el verso 69 dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio mientras Jesús estaba siendo torturado en el patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No, yo no sé de qué tú estás hablando, no. Pero las palabras fueron correctas. No sé lo que dices. Correcta en el sentido de que no dijo nada malo. No usó ninguna palabra mala. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez. Uy, hermano. Pero esta vez fue con juramento. Yo les juro a ustedes por la hija de Tata que yo no sé ni quién es. Y juró por la que me trajo al mundo. Y juró. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque seguramente estaba conversando con los que estaban alrededor. Mira vaya con esta cosa. Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Recuerda, hermano, que a él Dios se le metió por dentro y le enseñó a hablar cosas celestiales. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación divina salida por la boca de Pedro. Ya Pedro no hablaba como antes. Pedro hablaba diferente y su hablar lo delataba como uno de aquellos que había caminado con Jesús. Oiga esto, hermano. Verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Ahora sí, hermano, se hundió hasta donde se podía hundir. Ahora empezó a salir por la boca lo que salía antes de aquel encuentro con Jesucristo en la barca. El día que él reconoció que él no podía estar cerca de Jesús porque él era hombre pecador. Y de momento aquello que parecía haber muerto
por miedo a lo que le pudieran hacer, le salió por la boca para proteger una vida que en ese momento no valía nada. Él había negado al maestro. Volvió al basurero. Volvió al pecado. Lo negó 3 veces con juramento y maldición. Que es que si lo hubieran grabado, esa es la parte cuando lo presentan en televisión, lo que ponen es pip, pip, pip. Porque cuando dice maldiciendo, hermano, era que estaba hablando malo. Como él ya no hablaba. Usted sabe lo que es vivir 3 años plus al lado del Señor, habiéndolo dejado todo por Él. Y de momento tener en la boca toda la suciedad que el Señor había quitado. Lo extraño que se tiene que haber sentido. Él mismo escuchándose como era antes. Wow. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esto es en Marcos. Cuando usted lo ve en Lucas, están pendientes, eso está bueno. Mateo. Cuando usted lo ve en Lucas, añade un detalle que no aparece aquí, que es que en la tercera negación con maldición, maldiciendo y jurando: yo no lo conozco. Recuerde, él está sentado fuera del patio, pero dentro del patio Jesús está siendo torturado. Él está allí porque él está viendo lo que le está pasando a Jesús. Y en Lucas, cuando usted lee esta misma historia, dice que cuando el gallo cantó, Jesús lo miró, sangrando, herido, maltratado, casi muerto. Jesús lo miró. Esa mirada lo tiene que haber matado, hermano. Lo tiene que haber traspasado. Porque Jesús estaba viendo lo que él estaba haciendo. Cómo lo estaba negando y maldiciendo. Eso acaba con cualquiera, hermano. Si su pecado pesaba, dolía, cuando él no había conocido a Cristo, hermano. Imagínese después de conocerle. Y yo creo que muchos de nosotros no nos lo tenemos que imaginar mucho. ¿Cómo? ¿Cómo me le acerco yo a él? ¿Cómo? Es demasiado. Y lo crucificaron y murió. Y yo no me le pude acercar ni siquiera
sabiendo que estaba muerto. Porque si el Señor está muerto, entonces ya no me va a señalar, no me va a acusar. No me va a decir, te lo dije. Te lo dije. Pero ni muerto me le puedo acercar. Porque el que más muerto está soy yo. Y pasó el primer día. Usted sabe lo largo que es un minuto lejos de Dios. Una hora lejos de Dios. Hermano, las horas lejos de Dios son más largas, que parece que no se acaban. Los días lejos de Dios son tan largos que uno lo que espera es la noche, por si quizá en el sueño no recuerde el dolor que siento, o la tristeza, o el pesar. Y pasó un primer día. Con razón dice la Escritura que estaban tristes y llorando. Escondidos, dice otro de los evangelios. Estaban escondidos. El temor que se apoderó de ellos, hermano, especialmente de Pedro, cuando negó al Señor, era el mismo temor que Dios había sacado de él el día que le conoció. Y lo primero que el Señor le dijo fue: no temas. Aquello volvió. Wow. Pero llegó el tercer día, hermano. Llegan las mujeres. Vaya conmigo de nuevo a Marcos 16. Pero llegó el tercer día, llegaron las mujeres al sepulcro. Esas estaban llorando también. Pero ellas no tenían la carga, el pesar, ni el temor tampoco, hermano, que tenían los hombres de ir siquiera al sepulcro del maestro. Ellas tenían dolor y tristeza, pero el valor en ellas estaba intacto para honrar a su Señor, aunque fuera después de muerto. Por eso a ellas les fue concedido, hermano, esta primera experiencia gloriosa de ver la piedra grande quitada y el sepulcro abierto. Y donde había estado el cadáver, ahora el espacio estaba vacío y en su lugar al lado lo que había era un ángel del Señor con un mensaje glorioso. Buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Oiga, hermano, oiga, que más adelante dice que esas mujeres salieron corriendo, hermano, asustadas, que parecían guineas por el camino. Porque se asusta cualquiera, hermano. Pero lo grande de este mensaje, hermano, ¿qué es lo que más me cautiva a mí? Me llena de esperanza, me llena de fe, me llena de gozo, hermano, y me ayuda a entender cuán grande, cuán profundo es el amor de Dios. Es que luego que les anuncia a ellas eso, Él resucitó. Les dice estas palabras, hermano: no os asustéis, buscáis a Jesús, ha resucitado. Y en el verso 7, Marcos 16, 7. Ya dice, pero, espérense un momentito, que es que tengo otro mensaje. Hermano, vayan a... Recuerda que es un ángel. No era el hortelano, no era el sepulturero, no era el undertaker. Era un ángel, hermano, el que estaba ahí. Y le dice, pero, óiganme bien,
que ya ustedes van a salir corriendo. Pero vayan y díganle a sus discípulos. ¿Ustedes creen que aquella bola de cobardes que huyeron, hermano, solamente cuando vieron los soldados que venían con la gente? Porque si ustedes me dicen que aquella gente venían tirando flechas o tiros o lo que fuera, hermano, pues entonces uno se esconde. Pero no, ellos lo que vieron fue que venía la gente caminando, porque tampoco venían corriendo, era de noche. Si corrían se mataban aquella gente en la oscuridad del monte donde Jesús estaba orando. Y solamente de verlos y oírlos, hermanos, todos los que dijeron, no, nosotros jamás te vamos a dejar, salieron corriendo. ¿Ustedes creen que aquella gente se sentían sus discípulos? Es más, porque lo que me cautiva a mí, hermano, es el hecho de que el mensaje del ángel, palabra de Dios, salida por la boca de aquel ser espiritual, sobrenatural, mensajero del Altísimo, que vienen del cielo a bregar con nosotros, hermano. Pero díganle a sus discípulos. Ahora piense en Dios hablando con el ángel. Ve acá, ángel. Tú vas a ir ahora allá abajo, porque tú le vas a anunciar a mis discípulos. Esa gente todavía estaban escondidos llorando. Esa gente no se habían recuperado de la negación, de la huida. Esa gente todavía estaban sufriendo la muerte, la pérdida del maestro. Y sin embargo, Dios manda un mensajero diciéndole: eso, así como están, son mis discípulos. Vete, dile a mis discípulos. Porque por eso el ángel dijo: ok, ahora ustedes van a ir a sus discípulos, porque papá me dijo a mí que les dijera a ustedes que mis discípulos, papá dijo mis discípulos, o sea que yo tengo que decir sus discípulos. No eran los discípulos, es sus discípulos, así como estaban, hermano, tristes, sufriendo, decaídos, casi muertos, con un complejo de culpa, hermano, encima, por haber dicho cosas que después no hicieron, especialmente lo de negar al Señor. Pero todavía Dios, hermano, hablando de ellos, dice: mis discípulos. Y el ángel dice: díganle a sus. A mí él me mandó para que ustedes le digan a usted, hermano, si usted fuera Dios o yo, ¿usted cree que esa bola de lo que sea, yo le voy a mandar un mensaje mucho menos llamarlo mis discípulos? De hipócrita para abajo, hermano, yo no hubiera dicho nada. Sí, hipócritas, cobardes, mentirosos. Porque la verdad. Pero usted está viendo el amor de Dios, hermano, la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Para empezar, hermano, yo no le hubiera hablado, mucho menos hubiera mandado un ángel tampoco. No, yo no le voy a hablar, pero ve tú y dile algo. No. El Señor envía a su ángel, hermano. No mandó un profeta, no mandó una persona, envió una criatura celestial delante de aquellos sus discípulos que tanto habían pecado, para dejarles saber que Dios del cielo todavía los llama mis discípulos. ¡Wow, hermano! Pero encima de eso dice: y a Pedro. Hermano, yo digo eso y a mí se me mete como una emoción por dentro. Porque los otros 10, porque ya Judas había hecho lo que había hecho, ya se habían embarrado, hermano. Pero Pedro se hundió, hermano. Pedro se hundió hasta donde de Dios lo había sacado. Ese se cayó, hermano, hasta donde uno se puede caer. Que hay un dicho en mi tierra que dice que no importa, que del piso no pasa. Porque si hubiera un hoyo, uno se sigue cayendo, hermano. Pero Pedro cayó, hermano, hasta donde podía caer. Y el ángel dice:
Ve y dile, vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro. ¡Wow, hermano! Y a Pedro. Porque si usted le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿tú sigues siendo discípulo del Señor? ¿Usted sabe cuál es la respuesta? No, ni me hables de eso. ¿Tú sigues siendo de Cristo? Yo no puedo con mi vida. Yo lo negué, maldije delante de él. Él en su sufrimiento y yo negándolo aquí con maldición y juramento. Discípulo. Ni los demonios lo niegan, porque no pueden. Y yo lo negué. Discípulo. No. Vaya y díganle a los discípulos, a sus discípulos y a Pedro. Y escucha la noticia, que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Sabe lo que está queriendo decir eso, hermano? Que si alguien tenía deseos de encontrarse con sus discípulos, era el Cristo resucitado. Dice, no, es que él va adelante, porque lo que quiere es verlos a ustedes. Vaya y diga, ya ustedes me vieron a mí, ¿verdad? Y recibieron el mensaje. Vayan ahora y díganle a sus discípulos que él va delante de ellos a Galilea y allí lo van a ver. Oiga, pero también se lo dicen a Pedro. Usted sabe lo que es eso, hermano. Ahora imagínese a la Magdalena, hermano, que Dios hizo un milagro tan grande en la vida de ella, que fue la que vio al angelón allí y recibió el mensaje, yendo allá corriendo donde estaban los discípulos, y de momento dice, el ángel del Señor me habló y me dijo que viniera donde ustedes, sus discípulos. Y los discípulos, nosotros. ¿Qué fue lo que dijo? Dilo bien, que las mujeres enredan las cosas, le añaden y le quitan. Ajá. No, él usó estas palabras. Vayan y díganle a sus discípulos. ¡Wow! Nos llamó todavía a sus discípulos. No, pero eso no termina ahí. Imagínense a la Magdalena, hermano, en esa emoción tan grande. Pedro. Y Pedro está allá en una esquina tirado, hermano, porque su vergüenza era tan grande que enfrentar al maestro hubiera sido imposible. Pero mirar a la cara a sus compañeros. Él sabe que ellos huyeron con él, pero ellos no maldijeron como él. El peor de todos era el líder de todos, Pedro. Y Magdalena le dice, Pedro, el ángel dijo que papá dijo que le dijera a sus discípulos. Y dijo el ángel, y a Pedro. A mí. Y yo me imagino que levantó la cara en ese momento. Dijo, ¿tú estás segura de lo que tú estás diciendo? Él dijo, díganle a mis discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea y allí me van a ver. Y Pedro nació de nuevo.
Navidad es nacimiento, hermano. Cristo nació un día, pero es para que usted y yo naciéramos otro día por la vida que Él nos da. Porque Él viene a nosotros, hermano, en la condición en que estamos. Y fíjese bien, hermano, que el Señor le está hablando hoy a aquellos que habiéndolo conocido han vuelto atrás, o han caído, o han pecado, o están haciendo lo malo y no encuentran cómo darle la cara al Señor. Oye bien lo que dice el Señor, que el mensaje es para sus discípulos y para ti también, que Él va delante de ti. Oye, perdónenme, Él está aquí, hermano. Él está aquí. Como si nada hubiera pasado. Vamos a estar de pie, iglesia.